Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el día de hoy para abrir un espacio con académicos, abogadas y abogados para analizar y reflexionar en torno a la sentencia SUP-JDC-352/2018 y acumulado, en torno a la participación política en el sistema penitenciario. Para iniciar este conversatorio, me permito presentar a las personalidades que se encuentran en nuestro presidium. Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Iván García Gárate, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ahora le daremos el uso de la voz a la magistrada electoral Marta Leticia Mercado Ramírez para que continúe con la moderación de la presente mesa. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta comisión, que aunque no es mi casa, la verdad es que… Sí, muchas gracias, Nash. Me refería a que Nash es más que mi amiga, es una compañera también en este tránsito de la magistratura. Y bueno, pues felicitarlos porque están en un lugar que es correcto, me parece que es un buen viernes y va a ser muy productivo el día de hoy, aunque seamos pocos, me parece que vamos a platicar de cosas que nos ameritan detenernos. La privación de la libertad de las personas y sus derechos definitivamente es un asunto impostergable. Yo creo que como juzgadores tenemos muchas atribuciones y tenemos obligaciones latentes, que a veces las encontramos en un marco constitucional, internacional incluso, pero a veces también las tenemos que encontrar con un tema de progresividad, aventurarnos. Creo que hay sentencias, si me permiten decirlo así tan bruscamente, que no pasa nada. Y esta es una sentencia en la que sí pasa, y pasa mucho, y va a pasar. Porque es un replanteamiento completo, porque establece retos, tiene efectos específicos, y para 2024 estaremos hablando que la sentencia se vea colmada en su totalidad. Nash, muchas gracias por la confianza. Iván, magistrado de la Mata, muchas gracias por coincidir otra vez, y gracias a todos aquellos que han coincidido y han logrado esta operatividad, y desde luego Mauricio, siempre sumando juntos, finalmente. Bien dicen que cuando uno modera, pues es que aparentemente es el que no tiene mucho que decir, pero también dicen que es mejor moderador el que deja hablar a quienes sí tienen mucho que decir. Entonces, si no tienen inconveniente, a mí me gustaría darle el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata, que es el ponente de esta sentencia que hará que sí pase y pase mucho, y le cedo el uso de la voz, magistrado de la Mata. Muchas gracias. Para mí es un honor estar el día de hoy en la… Siempre me pasa lo mismo con los micrófonos, no sé por qué. Porque estás muy alto. Exacto, así está mejor. Es un honor estar en la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México. Le agradezco mucho a la señora presidenta que nos reciba esta mañana. Le agradezco mucho también a mi querida amiga, la magistrada Marta Mercado, que me haya invitado a platicar del tema, ¿no? También es un gusto estar pues con tan buenos amigos, algunos de tantos años y otros de no tanto, pero que estamos conociendo y que de verdad es todo un placer también conocer. Quiero contarles un poco de esta sentencia. Voy a decirles varias cosas, pero quiero contarles qué hay atrás de la sentencia, primero, ¿no? Porque sí, esta sentencia salió 4-3, ¿no? ¿Qué significa? Que hay 4 magistrados, vamos a decirlo así, que pensamos de una manera y 3 que no, obvio, no, por eso es 4-3. Pero la pregunta es, ¿por qué pensamos de esa manera o qué es la fórmula? Bueno, a ver, yo cuando no trabajo de juez, trabajo de académico y me gusta mucho, la verdad es que es algo padre. Entonces la pregunta es, voy a hacer primero una pequeña introducción en torno a ideas, vamos a llamar así, neoconstitucionales, porque aunque dicen que no existe el neoconstitucionalismo, voy a poner preguntas y después
voy a empezar a explicar la sentencia, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿puede haber una constitución irracional? ¿Puede haber una constitución antigua, que escrita, no sé, hace 200 años, y que tengamos que sujetarnos necesariamente a lo que se escribió hace 200 años? Porque pues, son los padres fundadores de la República y tenemos que ajustarnos a eso, ellos sabían lo que hacían. ¿Puede haber una constitución contradictoria? ¿Pueden estar los principios constitucionales contradiciéndose entre sí? Claro, van a empezar, pero sobre todo, fíjense bien, puede, por ejemplo, una constitución no tener, por ejemplo, como pasa en más de una constitución, no iba a decir que la nuestra, pero bueno, si tuviéramos solo una visión formal, una constitución donde no queda claro, por ejemplo, el derecho a la vida, el sentido del derecho a la vida. La pregunta es esa, porque le estoy haciendo, porque si me van a decir que sí, que es obvio, que todos hemos leído un librito, ¿no? Tiene 136 artículos, lo hemos leído, pues la verdad yo no me siento conforme. ¿Ustedes están conformes con esa respuesta? ¿Están conformes diciendo, sí, una constitución puede ser irracional, una constitución puede ser contradictoria, una constitución se tiene que interpretar a la luz de los principios de hace 200 años? ¿Es evidente que tiene que ser así? Yo no. Yo pienso que una constitución es fundamentalmente un documento, vamos a decirlo así, del cual el juez constitucional extrae los principios. Vamos a decirlo así, la Constitución tiene que ser más inteligente que el constituyente. La Constitución es el proceso a través del cual el juez constitucional determina específicamente los principios generales coherentes, razonables, modernos, idóneos al caso concreto, y después de eso resuelve el problema. No me siento conforme con una constitución irracional. Por ratos las constituciones son irracionales. No me siento conforme. Cuando existe una norma o una regla, sobre todo cuando son reglas, vamos a decirlo así, una constitución reglamentaria como tantas constituciones. Cuando tenemos una constitución reglamentaria vemos que es irracional la solución y la aplicamos de manera, como decían los franceses, como si fuera la boca, los jueces la boca de la ley. ¿Ese es el papel de un juez constitucional moderno, de verdad? ¿No debe ser el centro del discurso de los jueces constitucionales la protección de los derechos humanos? ¿No tiene que ser el papel de los jueces constitucionales modernos justamente la función constitucional que les es encomendada, identificar los principios y resolver de manera razonable, idónea? Si se dan cuenta, esa es la discusión que tiene esta sentencia, porque o esta sentencia es, digamos así, este caso más bien dicho, era un caso muy fácil, pero muy fácil, ¿no? Porque pues la solución estaba en la Constitución pero muy clarita, o estamos más bien ante un tema que había que dilucidar. Y eso justamente es lo que quiero platicarles un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a hablar ya del caso. Bueno, como ustedes están viendo, justamente esto fue un tema interesante, me parece que tuvo que ver justamente, fue un litigio estratégico, me parece, pero fue un litigio estratégico lo más interesante. Se presenta una demanda por dos personas de etnia tzotzil que justamente impugnan ante la Sala Superior que no le hayan entregado la credencial para votar, estando ellos en prisión preventiva. Por cierto, prisión preventiva que se había alargado bastante tiempo, porque habían tenido varias veces revocaciones para efectos de su sentencia definitiva. Entonces, pues la pregunta era si esta no expedición de credencial para votar afectaba su derecho al voto, que querían, por cierto, ejercer, y que querían ejercer en la multiplicidad de derechos que tiene cualquier ciudadano mexicano, es decir, en su municipio, en su estado y en la federación. La pregunta era justamente, que nos empezamos a preguntar al resolver este caso, era si no nos encontrábamos también ante una circunstancia de un grupo en situación de desventaja, que era justamente el de los
digamos, pues de las personas sujetas a reclusión, que tienen efectivamente que cumplir la pena que les corresponde en las condiciones reglamentarias, pero que siguen siendo ciudadanos mexicanos y que siguen teniendo, por lo tanto, que tener una opinión. Pero no, yo no nada más diría eso, diría, a todos nos interesa que sigan debatiendo sobre los temas sociales. A todos nos interesa que no se aíslen justamente, pues vamos a decirlo, de la empatía social que entre todos sentimos, ¿no? Esas conversaciones en torno a la política también forman ciudadanía. Esas conversaciones de domingo en la casa también forman ciudadanía. Eso también creo que puede ser bueno en un penal, ¿no? Que empiecen a platicar acerca de si las propuestas de un candidato, de otro candidato, ¿no? Pero pareciera que algo como, a ver, que la solución constitucional era muy fácil, pues es que era muy fácil, era muy clara. Miren, aplicando el texto expreso de la Constitución Federal, pues ¿qué dice? Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. La solución era muy simple, ¿están de acuerdo? No tienen derecho a su credencial para votar, están suspendidos sus derechos, chavos, cuando salgan de prisión, ya llevaban 20 años, por cierto, pero bueno, o algo así, pues ya verán cómo se incorporan ustedes a la sociedad, discuten de temas políticos cuando salgan de prisión, pero por lo pronto ya no votan. A ver, pero fíjense la palabra, la frase que estoy poniendo en blanco abajo. ¿Nos debíamos quedar conformes con esta decisión constitucional, con el texto formal y literal exclusivamente? Bueno, la solución, como ustedes saben, fue que 4 magistrados de la Sala Superior pensamos que la Constitución es un documento mucho más importante que un librito, ¿no? Vamos a decirlo así. E hicimos interpretación constitucional para llegar a una solución que permite que las personas en situación de prisión preventiva puedan votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esta idea? Bueno, primero, justamente, a través de una interpretación evolutiva, extensiva y progresiva de los derechos humanos. Es decir, no nos sentíamos conformes con una solución o con una lectura aislada del artículo 38 de la Constitución. Pensamos que el artículo 38 de la Constitución tenía que ser interpretado de forma racional, idónea y evolutiva en relación con el resto de la Constitución, que no era un islote el artículo 38, sino que tenía que ser analizado en el conjunto. Los clásicos dirían que era una interpretación hermenéutica. Nosotros diríamos más bien que justamente es una interpretación progresista de la propia Constitución, interna, pero progresista. Fíjense cómo había muchas razones primero para hacerla. Sí, estamos ante un grupo discriminado y normalmente no pensamos en eso, ¿eh? Simplemente decimos, bueno, son prisioneros, cumplen una pena, sí, pero siguen estando en situación de desventaja. Justamente por eso tienen que ser reconocidos el resto de sus derechos humanos, por supuesto. También estamos ante una situación de personas que no han sido condenadas. Son personas, perdón que los diga, inocentes, mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, estamos ante ciudadanos inocentes a los que la Constitución, de forma formal, les está suspendiendo su voto. ¿Alguien me puede explicar por qué? No, es que hicimos un análisis de derecho comparado y no encontramos muchos precedentes de este estilo. Además, el voto activo, me parece en verdad, que es un tema que permitiera a las personas en situación de prisión preventiva votar activamente, es un paso, vamos a decirlo, a su reincorporación y a su reinserción. Es decir, de verdad, yo las mesas de los domingos, cuando yo era chavito, y mi mamá, mis tíos hablaban de política, más allá de que había cosas que decían que, como en todas las familias, te gustan o no te gustan, a mí me formaba, y entre ellos se formaban su opinión, ¿no? Y cuando estamos además tratando de que el principio de reinserción social sea justamente el que lleve este tipo de cuestiones, pues a mí me parece que el que en los penales se hable de política parece interesante, ¿no?
justamente pareciera ir conjuntamente, además, con algunos de los principios de la reforma penal de hace unos pocos años. Justamente parecía irracional la lectura aislada del artículo 38 de la Constitución, porque parecía que se condenaba a muerte política, vamos a decirlo así, a quienes se encontraban en situación de prisión preventiva. Un poco a la manera francesa del siglo XIX, ¿se acuerdan de la muerte civil? Entonces, 4 magistrados de la Sala Superior analizamos el artículo 38 de la Constitución, pues con el artículo 20, y lo hicimos de manera conjunta. Sí, está el artículo 38, pero también tenemos otro principio constitucional, que es el artículo 20. Y el artículo 20 establece la presunción de inocencia, que además fue fortalecida pues en la reforma constitucional del 2011, ¿no? Los temas de derechos humanos, ¿no? Nos parecía que el análisis, perdón, es que estoy volviendo a insistir, pero es que es evidente, el análisis descontextualizado del artículo 38 no resultaba racional, no era idóneo para la solución del caso y se generaba muy probablemente un espacio en el cual se generaba, vamos a decirlo así, un problema mayor, pienso yo. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Y justamente nos basamos en varios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, hicimos el tipo de interpretación constitucional evolutiva que nos parece que está llevando a cabo la Corte, especialmente la primera sala en su momento, en varios temas, ¿no? Justamente, repito, pareciera que esta norma, que por cierto es de las primeras, digamos, de las normas que no ha sufrido reforma desde 1917, también ya no pareciera acorde con los temas y los tiempos, digamos, de los derechos humanos, vamos a decirlo así. Analizamos también, pues prácticamente los estándares internacionales, todos los estándares internacionales posibles, ¿no? Miren, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, de verdad, derecho comparado, y llegamos a la conclusión de verdad que nuestra Constitución, el artículo 38, no tiene demasiados, vamos a decir, reflejos en otras normas vigentes y modernas del mundo contemporáneo, y que por el contrario, normalmente en los países, especialmente con democracias consolidadas, se permite votar no solamente a las personas que se encuentran en prisión preventiva, a todas las personas. De hecho, ahorita en España es muy interesante el caso que se está llevando a cabo, porque ya la duda, y lo acaba de resolver el Tribunal Supremo, después tendremos que ver qué dice el Constitucional, están dejando votar y ser votados a las personas en situación de cárcel, que eso será otra historia, ¿no? De cárcel preventiva, justamente el caso ¿se acuerdan ustedes del llamado Procés Catalán, ¿no? Donde inclusive los están dejando salir a hacer campaña, los han dejado salir a hacer campaña, han sido votados, los han dejado inclusive tomar protesta como diputados y después regresan a prisión, ¿no? En fin. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Bueno, a ver, quiero decirles que tratamos de actuar de manera inteligente y sobre todo responsable. Hubieron varias reuniones entre el INE y el tribunal para tratar de dar una solución práctica que pudiera justamente pues no generar un mayor problema del que se trata de solucionar. Y justamente decidimos que fuera una solución progresiva, es decir, que el INE implementara una especie de prueba piloto primero, y después que viera cómo funciona el tema, pues ya lo echara a andar en todo México. Entonces nos pareció que justamente 2024 tendría que ser la fecha final. Esto es una sentencia que se aplicaría con todos sus efectos 6 años después. Miren, establecimos también en la sentencia, y ahora que hay una idea de una reforma electoral, a lo mejor lo que estaría, voy a decir padre, esa la palabra la tengo mucho, ¿no? Lo que estaría padre es que se considerara justamente si el artículo 38 sigue teniendo lógica evolutiva, si el artículo 38 tiene lógica armónica, si el artículo 38 es razonable, es idóneo. Por Dios, a ver, que le hagamos un análisis conceptual. Y si se llegara a la conclusión de que no, pues que se reforme, ¿no? Porque
También es verdad que tenemos un problema que es el cómo y cómo van a votar, ¿no? ¿Cómo van a votar en las prisiones? Sobre todo, me decía el segundo visitador hace unos momentos que estamos hablando solo en Ciudad de México de 24,000 personas, de las cuales el 40% se encuentra sujeta a prisión preventiva aproximadamente. Miren, vamos a decirlo así, las soluciones son amplias y el INE tendrá que analizar el caso, pero no tiene que haber una solución única, es decir, cómo van a votar las personas en situación de prisión preventiva en 2024, el INE lo analizará, pero no necesariamente será a través del sistema de casillas, ¿no? Es decir, no necesariamente va a haber una mesa directiva de casilla, ¿no? Aunque podría haberlo, en otros países las hay. Pero pueden buscarse fórmulas como la de los mexicanos en el extranjero, ¿no? A través de vías postales, a través de internet, ¿no? Buscar alguna manera en la cual sea práctico, porque también es verdad que hay que distinguir, no es lo mismo la situación de las prisiones en Ciudad de México que las prisiones federales, por ejemplo, de máxima seguridad. Pero todas esas cuestiones justamente llevaron a que en las sentencias se estableciera, me parece, un plazo razonable, 2024. Y a través de fases, prueba piloto, en la cual irán viendo en las elecciones estatales, municipales y en su caso en la federal, cómo lo van a hacer. En fin, yo voy a ir cerrando porque no quiero alargarme tanto. Vinimos a hablar de la sentencia y escucharnos entre nosotros y la verdad estoy muy interesado en oír opiniones, pero me parece que a partir de esta sentencia hay un cambio de paradigma en el ejercicio del derecho al voto de las personas en situación de prisión preventiva. Sí, se les visibiliza y además se evita una suspensión automática de sus derechos, pero sobre todo recuerden, no solo son sus derechos, es de su posible participación y su reinserción en la sociedad, que no abandonen la comunidad del todo a la que pertenecen. Esto me parece que es importante, porque los jueces constitucionales tenemos que tener claro que antes que otra cuestión estamos obligados por el paradigma de los derechos humanos. Me parece que justamente la justicia electoral no puede estar alejada de su responsabilidad respecto de los derechos de las personas, los derechos humanos. Sobra decir que los derechos político-electorales son derechos humanos. De suyo, un juez electoral de todas las instancias tendrá que guiarse justamente por el paradigma el nuevo paradigma de derechos humanos, ¿no? Y justamente en ese contexto, pues la interpretación no puede ser simplemente formal, no nos podemos conformar con el texto, letra expresa, perdón, no. Si fuera así, recuerden ustedes todos los derechos, no voy a hacer una lista porque estoy en la Casa de los Derechos Humanos, ustedes se la saben de memoria. ¿Cuántos derechos humanos estarían hoy día si se hubieran hecho interpretaciones formales o rígidas? ¿No? ¿Cuántos modernos, ¿no? Los derechos de las mujeres, cómo se han potenciado gracias, ¿no? a estas cuestiones, los derechos de los pueblos y comunidades, ¿no? A ver, simplemente estamos ante otra categoría de personas en situación de desventaja. Me parece que es una responsabilidad de los jueces constitucionales llevar a cabo la función constitucional, lo cual implica interpretar la Constitución de manera moderna. En fin, yo los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales. Luego pongo cosas divertidas, luego no, y luego me pone ahí comentarios buenos, luego malos, pero siempre estamos dialogando y eso está padre, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho, yo con esto cerraría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado de la Mata. Híjole, esta sentencia me queda claro que atiende el impacto en el orden social y familiar de las personas en reclusión. Bien les decía yo en un principio que hay sentencias que son sentencias, pero hay sentencias que hacen que pase mucho. Escuchaba atentamente al magistrado que hacía un énfasis particular, que no es una sentencia que sale por unanimidad. Y escuchándolo también me queda claro lo que costó defender el criterio. Porque me parece que si nosotros como juzgadores nos quedamos en una interpretación muy cuadrada, si me permiten decirlo así, muy a rajatabla, a veces nos gusta usar esas expresiones tan coloquiales, no logramos que pase nada. Creo que para poder avanzar en temas de grupos vulnerables, que son reconocidos como sectores vulnerables, si nosotros no nos ponemos, y perdón que lo diga tan coloquial, creativos,
no nos aventuramos, no nos exponemos, no va a pasar nada. Las sentencias más importantes, donde se han logrado avances, no solo en materia electoral, en cualquier otra materia, y se ha reconocido abiertamente alguna deficiencia de un sistema normativo dirigida a grupos vulnerables, han sido sentencias de avanzada. Y esta es la gran ocasión. Yo podría decir incluso que la esencia de los derechos políticos es el reconocimiento como integrantes de una misma colectividad que desde distintas posiciones contribuyen a la reproducción y mejoría. Bien decía el magistrado de la Mata, y hacía hincapié en el papel de un juez constitucional, pero un juez constitucional moderno, que es a lo que yo hacía referencia, de avanzada. Hacer que pase lo que tenga que pasar, interpretar cuál es la pretensión. Bien dicen que a veces uno nada más lee las demandas o que a veces las demandas de 100 hojas son las más difíciles. No es cierto, a veces las demandas de 3, 4 hojas son las más difíciles porque hay que interpretar. Y a veces nos quedamos nada más en la parte del cuerpo de la demanda, por así decirlo, de la queja, y no leemos los puntos petitorios, y a veces ahí es donde está realmente la intención. El juzgador que diste de ser juzgador tiene que leer absolutamente todo el escrito y tiene que poner especial énfasis en el tema de grupos vulnerables. Yo, siguiendo lecturas de muchas sentencias, magistrado de la Mata, de grupos vulnerables, de interculturalidad, etcétera, me sorprendo mucho. No hemos logrado un criterio absoluto, bueno, no podría ser absoluto, pero sí un criterio más uniforme, cómo tomar, cómo enfrentar, cómo leer las sentencias de grupos vulnerables. Pareciera que a veces sí existe el ánimo del juzgador en un tema de pruebas o de interpretación de hacer una suplencia absoluta, así le llamamos nosotros, y a veces no. Entonces me parece que también ahí tenemos un gran tema, ¿no? Y regreso al tema de la sentencia no fue aprobada por unanimidad, sino por mayoría. Siempre, y sí se los digo muy en confianza, la explicación que se dé de una sentencia, que esta explicación venga de la primera persona, del primer ponente, de la primera magistratura que tuvo el expediente, es enriquecedor, porque es la primera lectura y así se empieza a idear la conclusión, así se empieza a idear la solución de conflictos que nos va a llevar después a una conclusión. Coincido absolutamente en la interpretación evolutiva y extensiva de los derechos humanos que se lleva a cabo en la sentencia. Me parece que tenemos una deuda y a veces decimos hemos avanzado, híjole, y yo la verdad es que a veces me detengo a pensar y también digo pues no hemos avanzado en nada, en muchas cosas. La reinserción social es una deuda pendiente y esta sentencia me parece que continúa y abona totalmente. La lectura aislada del artículo 38, coincido magistrado, tampoco iba a llegar a ninguna solución. Se necesitaba una interpretación muchísimo más amplia y con ganas de avanzar. Y lo que más me gusta de la sentencia, y es donde me voy a detener un poquito, porque es donde yo tengo algunos conflictos de repente con mis pares, a ver, ¿de qué nos sirve hacer una sentencia que no conoce o que no tiene sensibilidad real de lo que está pasando afuera? Yo no sé si en esta ocasión nos estén compartiendo o estén como parte del auditorio gentes que tengan alguna persona en reclusión en estos momentos, privada de la libertad, y que entre en este supuesto real de la sentencia. Yo creo que aunado a que tenemos obligación de interpretar y resolver con pleno conocimiento de lo que son los derechos humanos, tenemos también la obligación real de emitir sentencias de posible cumplimiento, les llamo yo. Me gusta mucho cuando el magistrado de la Mata dice que incluso se platicó con el INE que la misma sentencia establece un programa piloto para que en 2024 sea colmada en su totalidad, porque a veces es muy fácil ser magistrado o ser juez, y perdón si incomodo a alguien, soy muy abierta, el magistrado de la Mata lo sabe y tú también, Nash. Bueno, toda la mesa lo sabe, el visitador también. Pero a veces es muy fácil hacer una sentencia en escritorio, ¿saben? Interpretar o tener una buena intención. Esta sentencia no es una buena intención, esta es una buena sentencia. Es una sentencia de lo que tiene que pasar en un país como México, que queremos que sea avanzada, en una ciudad como México, que estamos diciendo que estamos estrenando una constitución de avanzada, impugnada en su totalidad, pero hoy es una realidad. Hacer una sentencia que sea de posible cumplimiento, que tenga etapas reales, que dé, perdón por decirlo así, magistrado, la posibilidad real y libertad a la autoridad competente, que es el INE, para organizar el voto. De esa manera, me parece que es lo más inteligente que se pudo haber hecho. Porque si bien es cierto, nosotros somos expertos en algunas temáticas o en temas concretos, no lo somos en todo. Y la parte operativa de llevar a cabo una sentencia, a veces es la parte más compleja. Y esta sentencia coge eso. En resumidas cuentas, y no es porque el magistrado de la Mata me caiga bien y lo quiera mucho y sea mi amigo y reconozca la sentencia, en resumidas cuentas sí creo que es una sentencia de vanguardia, creo que es una sentencia
que evidentemente tendrá después otras cosas que arreglar o vendrán otros supuestos concretos a raíz del voto de las personas en reclusión, pero es una sentencia que sí se va a poder cumplir. Y eso a mí me llena de orgullo, porque yo pertenezco a esta rama electoral y esta sentencia tiene repercusión directa en derechos políticos electorales. Vayamos viendo, vayamos divulgando, si me permite decirlo, magistrado de la Mata, esta sentencia si no se divulga no pasa nada, o la gente está dentro, o los familiares están buscando y no pasa nada porque no saben nada. De ahí la importancia de este foro. Y agradezco la confianza una vez más de ustedes que están aquí y de la mesa que ha confiado con nosotros. Y sin más, porque dije que no iba a hablar mucho, pero bueno, ya me extendí, le daría ahora el uso de la voz al consejero Mauricio Huesca, si eres tan amable. Pues muy buenos días a todas y a todos. Pues yo, al igual que pues el magistrado ya expresaba la felicidad de estar con ustedes esta mañana, pues yo quiero ampliar esa felicidad porque la verdad es que siempre había querido, como una situación aspiracional, en algún momento tener un foro de cerca también, estar con el magistrado Felipe de la Mata, con quien pues he convivido pues batallas desde hace más de 15 años, yo creo, en la sala superior, y desde luego pues siempre con la presidenta, siempre es un placer estar con ella también en las batallas del mismo tema, y con la magistrada Marta Mercado también, que también ya tengo más de 11 años, yo creo, trabajando con ella directamente y no también, y desde luego con Iván, que desde la academia y luego estando acá, hemos también estado trabajando en proyectos conjuntos. Y bueno, yo primero quiero empezar felicitando primero desde luego al magistrado Felipe de la Mata, pero también a las y los magistrados que votaron mayoritariamente esta sentencia. Porque déjenme comentarles que él lo dijo muy coloquial y muy casualmente, pero no debe haber sido nada sencillo lograr un voto mayoritario en una sentencia de este nivel. ¿Por qué? Porque aunque desde 2011 muchas cosas fueron vencidas con el tema de la reingeniería constitucional y los derechos humanos, lo cierto es que hay mucha resistencia todavía en órganos jurisdiccionales, aún de corte constitucional, el vencer cuestiones procesales y procedimentales tales como las personas indígenas tzotzíles que no habían votado en 2006, no habían votado en 2012, querían una sentencia que les restituyera para el 2018. Bueno, no era tan fácil tampoco restituir una sentencia en 2018, más cuando la demanda, entiendo, se presentó pues cerca de un mes antes de que fuera la jornada electoral. Esto iba, pues ya lo mencionaba él, se necesitaron un camino largo con las autoridades nacional electoral para poder configurar un mecanismo de viabilidad e idoneidad jurídica que hiciera eficaz y eficiente esta garantía del derecho. Esto no lo iba a lograr. Entonces, yo desde la perspectiva en la que me encuentro en la sentencia y la veo, no debe haber sido nada sencillo lograr que las y los magistrados de la mayoría votaran a favor de esta propuesta en el sentido de una sentencia que integrara norma, porque finalmente lo que va a ordenar es integrar una norma administrativa que se lleve a cabo, que regularice un proceso que está previsto en el artículo 38 constitucional. Y desde ahí, desde ese punto de vista, me parece que ya de suyo fue un gran esfuerzo lograr esto. Y el 38 constitucional en sí mismo también pues, ha tenido una gran evolución, no de letra, el mismo 38 constitucional, yo desde que me acuerdo de haberlo leído la primera vez, ha seguido siendo hasta estos días, pero sí las interpretaciones han variado. Recuerdo el primer caso en Sala Superior en 2007 con Pedraza, en el cual pues, un primer ciudadano que estaba sujeto a una pena conmutativa de prisión, él estaba en libertad, y quería solicitar su credencial para votar, se le fue negado bajo la condición de que pues, estaba sujeto a un proceso criminal. Entonces, era como, se leía rajatabla el 38 constitucional, si estás sujeto a un proceso criminal, no puedes aspirar a tener una credencial para votar. Pues menos aún esto para ser votado o votar en las elecciones locales y federales. En aquel momento la Sala Superior ya, pues una interpretación ya de avanzada, ya había vencido algunos retos, incluso en contra de los propios criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales decía que no era imposible que tuvieran una habilitación de esta suspensión cuando estuvieran en libertad, pero sujetos a una pena privativa de libertad. En esta sentencia de 2017 se venció este primer reto. Todavía no se hablaba la diferencia entre cuando se trataba de una sentencia definitiva o una pena o una prisión preventiva. Simplemente decía, si tú estás todavía sujeto a proceso criminal, pero estás en libertad, puedes solicitar tu credencial para votar. Y así fueron evolucionando los criterios. La propia Corte cambió en algún momento sus criterios también, antes incluso de 2011, de la reforma de derechos humanos, en el sentido de que la Corte ahora sostenía, bueno, si es violatorio de la suspensión de derechos para votar cuando una persona en prisión preventiva no puede ejercer su sufragio. ¿Por qué? Pero la Corte lo vinculó directamente con la situación material de que se encontraba
privada de la libertad. Y esta privación de libertad pues le impedía acudir a su casilla para poder emitir su sufragio. Ahí se quedó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me parece que uno de los grandes méritos de esta sentencia es que ha vencido ese obstáculo material que venía de 2011, 2007, 2009, 2011 y hasta ahorita en 2019 se logró vencer este obstáculo material. Es decir, el hecho de que esté privada de la libertad, un obstáculo material, pero que se encuentre en una prisión preventiva no es una condición suficiente para violar este derecho al sufragio. Entonces, me parece que esto ya es un gran avance que ya explicó él con una maravillosa ponencia en el sentido de el deber de un juez constitucional de vencer este tipo de derechos, lo cual me parece pues uno de los grandes avances de esta sentencia. Esta evolución, les decía, el 38 me parece que no ha cambiado en texto, sí en la interpretación, y me parece que esta interpretación fue idónea, y más tratándose de la situación del estudio en caso concreto, que se trataban de 2 personas indígenas tzotziltes que, dada su propia condición, estaban sujetos a una transversalidad de violaciones a derechos humanos, no solamente por estar en prisión preventiva, sino que además eran indígenas tzotziltes y tenían dificultad también para poder llevar a cabo su defensa. Y pues, ¿cómo podemos definir esta dificultad para su defensa? Pues que nada más llevaban cerca de 15 años en prisión preventiva sin que se les fuera emitida una sentencia. Y aquí me parece importante destacar los datos de cómo estamos en temas de prisión preventiva en México. Y ahí, ahí la encuesta nacional de población privada de la libertad y una asociación que ustedes conocen muy bien, que es Documenta, traen una variación que dicen que entre el 30 y el 40% de las personas de la población que se encuentra privada de la libertad se encuentran en este porcentaje 30 o 40 sin recibir una sentencia condenatoria. La encuesta nacional de población privada, el ENPOL, dice que de los 210,000 personas mayores de 18 años que se encuentran privadas de la libertad, el 5.5% no hablan español. En el caso de la Ciudad de México, de las 24,000 personas que se encuentran privadas de la libertad también, el 3% no hablan español. Y en porcentajes de hombres y mujeres, el 3.4% son mujeres, el 96.6% son hombres, de personas indígenas me refiero. Y de estas personas también de población indígena privada de la libertad, el 95% de las personas se encuentran sin sentencia definitiva. Esto pues me parece que es un elemento fundamental para haber vencido muchos de los obstáculos que se enfrentaba el magistrado del Felipe de la Mata para llevar a cabo esta sentencia en los términos que los hizo. ¿Por qué? Porque no es que se trataba solamente de un grupo prioritario, un grupo en situación de vulnerabilidad, como son personas privadas de la libertad por una prisión preventiva, sino que se trataba de personas tzotziltes indígenas que llevaban ya, y en la propia demanda lo hacían valer así, habían sido objeto de secuestro en la propia prisión preventiva, de tortura, de denigración, de violaciones a derechos humanos. Entonces, todo esto era un cúmulo que generaba también la convicción en quienes votaron de la mayoría en poder llevar a cabo un escenario en el que fueron los resultados que se dieron en ese momento. A mí lo que me gustaría también reflexionar de la sentencia es el tema de los efectos. Y es que aquí, en los efectos, me parece que la sentencia de avanzada va a ayudar a despresurizar muchos de los vicios y problemas que tiene nuestro sistema penitenciario mexicano. De entrada, al momento de que se haga un listado nominal, pues ahí vamos a ver quiénes de las personas que están realmente en una pena en prisión preventiva realmente son las personas que tendrían que estar dentro de una prisión preventiva o están sustituyendo a alguien más que indebidamente. Me parece que eso es un primer foco rojo que la lista nominal nos va a ayudar a identificar, y más ahora que ya tenemos las credenciales para votar de cuarta y ahora ya de quinta generación, que ya tienen cruces de datos biométricos y que no va a ser tan sencillo configurar un listado nominal con cruces de datos biométricos con personas que estén sustituyendo a otra persona en una prisión preventiva. Entonces, eso me parece que va a ser un alto catalizador para poder motivar incluso una propia reforma al sistema penitenciario cuando se empiecen a evidenciar todas estas situaciones. Otro tema que va a generar o que genera la sentencia es, va a necesitar, la Autoridad Nacional desde luego va a llevar a cabo la operación para llevar la emisión del sufragio. El magistrado en sus reuniones ya me esbozó un poco de hacia dónde podría llevarse
a través del voto postal. El Instituto Nacional Electoral ahorita está evaluando el tema de voto digital. Podría llevar en uno de los casos las casillas a las prisiones. No lo sabemos cómo va a ser esta configuración. Ellos lo harán en el ámbito de su autonomía y de las condiciones técnicas que sean mejor y favorables para ellos. Pero hay un obstáculo que no van a poder vencer porque no está previsto así en la Constitución y que sí va a generar en las próximas reformas electorales pues un cambio de visión en el tema del sistema penitenciario, y es el tema de pues cómo se van a llevar a cabo las campañas al interior de las prisiones, que hoy por hoy pues no está permitido, cómo se va a llevar a cabo la secrecía del sufragio, habida cuenta que pues no es un secreto que en las prisiones, en algunas prisiones del país, pues están administradas por ciertos grupos, incluso del propio interior del penal, en los cuales va a ser muy importante generar condiciones para que no llegue a la presión, me refiero a presión, influencia de un grupo partidista, a decir, si esta prisión toda la población en prisión preventiva no vota mayoritariamente por el grupo tal, pues va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esas condiciones de evaluar una emisión del sufragio auténtico, libre, secreto, en el cual no haya una disasociación del voto mayoritario en una prisión a un efecto político electoral que no vaya a generarle un perjuicio a la propia población y que los vaya a someter a una situación de riesgo posterior a la jornada electiva? Entonces, son elementos que me parece que van a tener que ser discutidos en foros y evaluaciones tanto por el legislativo, desde luego por los órganos jurisdiccionales constitucionales y por las autoridades administrativas electorales, para llevar a una configuración que genere las mejores condiciones de votación de este grupo en situación de vulnerabilidad. Antes de cerrar, nada más quisiera concluir con unos datos también, incluso en el ámbito de contextualizar esta sentencia también. Me puse a revisar unos temas de cómo estaba el tema de prisión preventiva en México y encontré un artículo fenomenal de Animal Político en 2017, en el cual señalaba que de la Defensoría Pública tiene 25 defensores públicos, abogados, 25 oficiales administrativos. Esto lo hice pues como por curiosidad para saber pues cómo estábamos en términos de defensa de la población, en particular de los indígenas tzotziles, las dos personas que estaban aspirando a esta justicia federal, que desde luego, dicho sea de paso, la demanda fue configurada por apoyo también de la propia oficialidad de Defensoría Pública del Tribunal Electoral, que por otra parte pues, hubiera sido posible solamente mediante un litigio estratégico que algún despacho de abogados o abogadas hubiera decidido aceptar. Pero si ellos no tienen acceso a esto, entonces fue a través de esta estrategia judicial que pudieron lograr esta sentencia, pero el resto de la población no está. Entonces, el resto de la población está sujeta a estos 25 abogados y abogadas y 21 oficiales administrativos, de los cuales ofrecen servicios legales penal en 34 lenguas. Pero pues esto cuando lo comparamos con México, que tiene cerca de 18 millones de personas indígenas, en las cuales hablan 68 lenguas y 364 variantes, pues haciendo un cálculo ahí de pues, más o menos a grosso modo, por cada 600,000 habitantes indígenas, pues tenemos solamente una persona defensora de oficio que pudiera apoyarlos. Entonces, esta es una situación grave y de ahí que me parece importante que este tipo de sentencias ejemplares puedan pues no solamente ser emitidas, sino también difundidas entre la población para sensibilizar a la sociedad en términos de cuáles son las problemáticas que nos aquejan como sociedad y que no nos permiten seguir construyendo una ciudadanía eficiente. Yo con esto concluiría y agradezco nuevamente a las convocantes, al foro y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Sí, el voto de las personas en prisión es una posibilidad real de influir en las condiciones carcelarias. Este recuento que haces respecto a algunos precedentes y la evolución interpretativa que ha venido generándose desde Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, superar por medio de una sentencia una imposibilidad material que es reconocida tal cual y generar efectos para despresurizar el tema en concreto me parece que es lo más importante. Bien, dices, consejero, hay una recapitulación incluso respecto a algunas posibilidades reales del voto, ejercicios que el INE ya ha hecho incluso, y esta
queda abierta la puerta totalmente para que pase ya el tema a una discusión legal, ¿por qué no? A una discusión del Poder Legislativo, pero que sea una discusión abierta, con reflexión. E insisto, como lo dije en un primer momento, si pedimos sentencias reales de posible cumplimiento, pues que sean leyes que también sean de posible cumplimiento. Sin más, Nash, te doy el uso de la voz si eres tan amable. Muchas gracias. Gracias, Marta. Yo al contrario, muy buenos días. Al contrario de lo que aquí han agradecido, más bien yo les agradezco a Marta, le agradezco a Felipe y a Mauricio que estemos aquí el día de hoy. También aprovecho porque después de esta mesa va a estar Javier Martín, va a estar Roberto Cortés y Arturo Espinosa, porque esta sentencia da para eso y mucho más para discutir desde diferentes enfoques, diferentes miradas. Cuando preguntan qué dio para que 4 hubieran dicho sí y 3 hubieran todavía dicho no, lo que han aquí expresado los que me antecedieron la palabra tiene mucho que ver, si nada más nos remitimos a revisar otra vez Crimen y Castigo de Foucault. Creo que Foucault lo que decía y lo que planteaba en el análisis era que entre más libertades como humanidad nos estábamos creando, hablamos ahora de los derechos humanos, el sistema para el castigo iba creciendo más. Es decir, el poder disciplinario se hizo más poder en la medida en que nos atribuimos como seres humanos mayores libertades, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el fondo de por qué 3 sí y 4 no, no estamos hablando, es decir, cuáles son las razones, digamos, técnicas. Pues podría decir, bueno, hay una interpretación formal. Yo diría, no basta para entender por qué el que haya una interpretación formal, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos vemos, cómo tenemos una percepción y planteamientos culturales muy arraigados que nos no permiten ver más allá. Y aquí estamos hablando no nada más de pensar que son personas privadas de libertad, sino sumado a eso que son personas privadas de libertad indígenas, ¿no? Y que entonces no les vas a atribuir mayor, es decir, hay un sentido y prevalece finalmente el sentido de ver a las personas, al propio sistema y por lo tanto también a las personas como lo más desechable. Foucault decía, ante la justicia del soberano, todas las voces deben callar. Y esa es la parte, digamos, del dilema, yo creo, que tiene que ver con un dilema de poder, ¿no? Con un dilema de cambio de concepciones hacia los otros, y creo que es lo más valioso de lo que vamos a discutir y vamos a platicar el día de hoy, y que tendríamos que hacerlo en más lugares, Marta, tendríamos que hacerlo en más lugares, porque la reflexión, y ahorita voy a tejer sobre eso, no nada más da para reflexionar sobre las personas privadas de la libertad, sino como bien lo inició Felipe en su presentación, en un contexto de preguntarnos cómo estamos interpretando la Constitución o las propias leyes y cómo tendríamos que más bien hacer valer esta interpretación extensiva, progresiva y evolutiva del derecho que tú mismo planteas y que de hecho de fondo plantea la sentencia. Que este primer elemento lo que nos plantea básicamente, y lo decía, es cómo el primer cuestionamiento que hacías, Felipe, cómo tenemos que interpretar la Constitución del 17, cuando estamos en el 2019, 102 años después. 102 años después en donde ha cambiado la sociedad, ¿no? Y que lo que finalmente la sentencia coloca, lo que Felipe nos coloca con esta sentencia y esta interpretación, es que no puede interpretarse de la misma forma el derecho al voto establecido en 1917, como tampoco puede interpretarse el sistema penal y penitenciario en el actual paradigma con esas lógicas. Y entonces esta sentencia es un ejemplo exactamente de cómo
el contexto, tú decías, la valoración de contexto es sumamente importante para la justicia y también para el acceso a la verdad, y eso lo sabemos también nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es lo que primero nos pone en juego. Lo otro, aparte del contexto, tiene que ver con lo que ya también han señalado tanto Mauricio como Marta, de qué tipo de población estábamos hablando. Estamos hablando en este caso de un compañero tzotziles, chiapanecos, y de poblaciones indígenas. Pero estas mismas discusiones que se dan con población indígena se dan en términos reales, por ejemplo, con las personas con discapacidad, ¿no? Y su derecho al voto, con las personas con identidad de género, sexogenérica diferente y su derecho al voto. Y entonces estamos hablando exactamente de lo que Mauricio decía también, es cómo tenemos una mirada diferenciada en términos de contexto de lo que ahora nuestra Constitución aquí en la Ciudad de México marca como grupos de atención prioritaria. La situación de las personas privadas de libertad y el debate sobre su derecho a ejercer el voto activo tiene algunos paralelismos con estos supuestos que te estoy hablando en términos de personas con discapacidad, con personas, digamos, diferentes. ¿Qué supuestos justifican la limitación que el Estado impone directa o indirectamente, acción o omisión al derecho al voto? ¿Desde qué concepción filosófica se desarrolla tal justificación? ¿En qué caso se justifica o resulta esta medida proporcional al limitar el ejercicio electoral o específicamente el voto activo? En el caso de las personas privadas de la libertad, la negativa absoluta al voto se explica como herencia de la muerte cívica, que históricamente se atribuyó a las personas en reclusión. Esa es herencia de la concepción del derecho penal de autor y no de acto, exactamente en lo que ya vamos avanzando en diferencia con la nueva ley de ejecución penal, y que, como ya les dije anteriormente, deriva y está perfectamente reseñada por Foucault en Vigilar y Castigar, básicamente la conformación de esta visión moderna de lo penitenciario a partir del siglo XIX. Básicamente, esta visión en donde lo que prevalece es el castigo moral, es decir, el castigo al individuo y no el castigo ético, ¿no? O la valoración ética hacia los hechos. Creo que ahí es donde tendríamos que estar, digamos, moviéndonos a la par de lo que el contexto del 2019 nos está dando, no nada más en términos jurídicos, sino yo espero en términos sociales, que creo que también es una parte que tenemos que avanzar. Bajo el paradigma de los derechos humanos, al Estado le corresponde un papel muy distinto: ser garante de los derechos de las personas en tanto que asumen una consecuencia jurídica de ciertos actos a la que les corresponde una sanción en particular, en una sociedad particular, en un momento histórico particular. Desde esta visión, el Estado debe evitar cualquier injerencia que limite el resto de los derechos a las personas privadas de la libertad y, por el contrario, debe promoverlos y satisfacerlos. Tal como se ha expuesto en la propia sentencia y también en la jurisprudencia vinculante y no vinculante sobre el tema, no queda duda de que las personas privadas de la libertad no pierden su derecho al voto, pero parece no haber consenso en la gama de supuestos que permiten restringirlo. Es decir, que no es tan claro que las personas con sentencia condenatoria deban mantenerlo, y aún más, que toda persona con sentencia condenatoria deba recibir el mismo trato, pues ha quedado claro que hay países en los que se limita el voto activo solamente a culpables de algunos delitos y a otros no. Esta discusión es una discusión que se está dando en muchos países, y es una discusión donde en muchos países, por lo menos en casi una veintena, si no me equivoco, Felipe, tú has de ser más experto en esto, en términos de jurisprudencia comparada, hay el derecho al voto ya también hasta personas sentenciadas, ¿no? Esto es lo que tendríamos que avanzar. Avanzamos lentamente en el país, como ustedes lo ven. Este proceso llevó años, no llevó a llevar, de hecho, además la propia sentencia pone un marco bastante largo para poder empezar a ver cómo podemos operar esto, pero finalmente, desde nuestro punto de vista, esto no debe quedarse nada más en lo que la propia sentencia está planteando, sino ir más allá, ¿no? En este caso,
quisiera plantear 4 aspectos que me parecen fundamentales de cuáles son los retos y a lo que nos llama lo que vamos a estar discutiendo durante esta mañana. Primero, la necesidad de persistir en el cambio cultural respecto a la sanción de la privación de la libertad y la carga moral que aún lo acompaña, separación del derecho y moral y los límites del Estado en las personas. Segundo, el apremio por diseñar e implementar los mecanismos que permitan el ejercicio del voto activo de las personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria. Tercero, la pertinencia de mantener el debate sobre el derecho de las personas que han recibido ya una sentencia condenatoria firme y sus derechos políticos, tal como se ha dado en otros esquemas constitucionales y de los cuales se han mencionado ejemplos en la propia sentencia. Cuarto, la valía de seguir avanzando en el cuestionamiento sobre las categorías jurídicas como ciudadanía, participación política y el efecto o alcances de estos asuntos en lo público. ¿Qué pierde la democracia con la participación limitada de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, por ejemplo? ¿Qué efectos tendría en la vida pública el voto de las personas privadas de la libertad en un país como el nuestro? Cuestiones que tienen mucho que ver también, y aquí con esto termina, es que esta sentencia no es nada más un cambio de paradigma al interior de la ciudadanía visto desde lo cívico, ¿no? O visto desde la ciudadanía en términos jurídicos, ¿no? Es un cambio de paradigma y eso es lo que más fuerte que hay y lo que no relata Felipe, pero estuvo de fondo y que marca Marta en el cambio de la interpretación de nuestras leyes, de nuestra interpretación constitucional. Mientras sigamos en la lógica de interpretaciones formales, estamos dentro de una caja de cristal. Y esto sería pues muy bonito y divertido discutirlo si fuera un asunto simplemente académico, filosófico, de discusión. No lo es. Este tipo de interpretaciones tienen un efecto en la vida directa de las personas. Aquí en sus derechos políticos, aquí en su carácter de ciudadanos, pero ustedes lo saben, muchos de los que están aquí, esas interpretaciones en los hechos tocan la vida, no nada más en términos de los derechos civiles, también lo tocan en sus derechos sociales, lo tocan en las vidas de muchas de personas que parece que están privadas de su libertad, aunque no están en los sistemas penitenciarios, porque estar privados de nuestra libertad exactamente es a no tener acceso a la justicia y acceso a una vida plena en términos de interpretaciones que no están tomando en cuenta lo que en el fondo nos está marcando esta sentencia, que por eso rebasa hasta los límites de la propia sentencia. Creo que hoy por hoy lo que tendríamos que salir diciendo de aquí es que lo que necesitamos es más operadores de justicia que hagan interpretaciones evolutivas, progresivas y extensivas de los derechos. Muchísimas felicidades, Felipe. Híjole, gracias, Nashi. Lo malo de moderar es que al final hay que completar todo y la verdad es que es complejo. El reto me lo ponen complejo, pero yo también me senté aquí voluntariamente. A ver, el reconocimiento que hace a las personas, Nacheli, me parece que es primordial, pero también esta parte de culturalidad que hablas, del cambio de percepciones reales. Ella hace una alusión muy particular de sentencias que vayan mucho más allá. Establece la necesidad, como ya lo comenté, de un cambio de la parte cultural de la sanción. Rápidamente lo que alcancé a percibir es un apremio por diseñar el ejercicio del voto activo, que esta sentencia es lo que pretende, mantener el debate de las personas que han sido condenadas y si pueden, en dado caso, en algún punto, ejercer el voto activo, avanzar en figuras jurídicas como ciudadanía, participación política y la injerencia en lo público. No interpretaciones formales, coincido. Las interpretaciones formales no nos van a permitir avanzar, no vamos a tener criterios de avanzada. Y también lo que dice Nacheli es totalmente cierto. Estas sentencias son las que tienen efectos, impacto inmediato en la vida de las personas. Coincido contigo, Nash,
la demanda, porque así lo veo, como una demanda de operadores jurídicos con este tipo de interpretaciones. El reto en operación logística es enorme, eso nos ha quedado claro y me parece que la sentencia lo tenía totalmente claro. La labor de los juzgadores es mejorar la deliberación pública para asegurar que todas las personas, incluso y sobre todo los más desprotegidos, tengan voz en un proceso político. En una democracia deliberativa, estas voces, por más minoritarias que sean, deben de tener eco, deben de ser escuchadas. Las personas en previsión preventiva deben tener garantizado su derecho a participar en asuntos políticos, en asuntos públicos. Nos cuesta trabajo pensar que las personas en prisión no tengan nada que dar, no tengan nada que decir sobre las autoridades con las que conviven a diario. Tener una voz valiosa en una elección en la que habrá de definirse quiénes dirigirán la política pública y la creación de leyes bajo las cuales vive la sociedad es un derecho en un país libre y democrático. Me queda claro y soy una convencida que esta sentencia, este criterio, es un caso exitoso en el que un tribunal intervino para mejorar un proceso deliberativo que caracteriza la democracia que queremos y de la que presumimos. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias, mesa, una vez más, magistrado de la Mata, Mauricio, Nash, Iván, y gracias a todos, no puedo dejar de decirlo otra vez, los que juntaron y generaron las inercias, Yalí, todo mi equipo, todo el equipo de Derechos Humanos, para lograr esta mesa. Esta mesa tiene que, y ya lo dijo Nacheli, tiene que deliberarse más, tiene que replantearse en otros foros, que llegue a todo mundo, que pueda tener el impacto directo que comenta Nacheli. Esta sentencia es un derecho y es una sentencia de vanguardia. Estas sentencias son las que cambian y ponen a los países en un marco internacional. Muchas gracias.